con el reconocimiento judicial de su verdad. Esta es la característica fundamental del juicio por la verdad, el objetivo final, que también es un objetivo de uno de los fines del proceso penal tradicional. Quiero insistir en que esta es la columna vertebral del juicio, y es muy importante comprenderla porque aquellos descendientes de armenios que no están familiarizados con este tipo de procesos, a veces motivados por sentimientos fanáticos y nacionalistas, confunden las nociones o la noción de acción judicial en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos, como fue la presente, con nociones relacionadas a la venganza, la revancha, la humillación de un pueblo hermano como es el pueblo turco, y lo que es peor, con procesos de compensación económica que también existieron como formas de judicialización de la cuestión del genocidio armenio, no con esta raíz basada en los derechos humanos y con elementos del derecho internacional de los derechos humanos, sino en acciones que tenían como único objetivo la compensación económica y que no tuvieron lugar acá en Argentina, sino en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En cuanto a la jurisprudencia, y quiero ser corto en esto, que aplicamos tanto en las distintas presentaciones judiciales que se hicieron, como también aplicó el juez a la hora de resolver, se hizo mucho hincapié en el rol que tuvo la Corte Interamericana de Justicia, en el fallo puntualmente de Barrios Altos, y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso que a mí siempre me interesó desde el punto de vista de las conexiones que existen entre todos los procesos genocidas y también en las conexiones que existen entre todas las búsquedas de verdad y las luchas por la verdad y la justicia, que fue el caso, por ejemplo, de Eric Priebke, un ex funcionario, un ex integrante del Tercer Reich que estaba viviendo en Argentina, vecino de no sé de qué barrio, pero era un hombre común y corriente que siempre imagino esto, que se levantaba a la mañana, iba a la farmacia o tomaba un colectivo y era un militar, un criminal de guerra nazi. Bueno, la Corte Suprema intervino en su proceso de extradición, con muchos detalles vinculados al tratamiento de los delitos de lesa humanidad, de genocidio y del derecho internacional de los derechos humanos. Otro caso que nosotros estudiamos mucho y que forma parte de la base jurisprudencial de este antecedente es el recurso de hecho deducido por el Estado y el gobierno de Chile en la causa Arancibia Clavel, en cuanto al homicidio calificado y la asociación ilícita, entre otros. También es importante, como antecedente jurisprudencial, el juicio a Julio Simón, el turco Julián, un profesor conocido de la ESMA. En cuanto a la doctrina, nosotros nos basamos en los artículos publicados por Juan Méndez. Juan Méndez es una persona que, además de conocer personalmente y ver que es un hombre accesible y humilde, fue el asesor especial del secretario de las Naciones Unidas en la Oficina de Prevención de Genocidio, y me interesaría acá destacar un pasaje muy corto de un artículo que él escribió en un libro muy famoso, que es un libro que editó el CELS a mitad de los años 90. Algunos lo llaman El Ladrillo porque es un libro muy grande, con muchos artículos vinculados a la aplicación de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos por tribunales locales, que dice así este pasaje del artículo de Juan Méndez: el derecho a la verdad es un derecho autónomo y es un principio emergente creador del derecho internacional que deviene inseparable del derecho a la justicia, en el marco del cual los crímenes más graves acarrean en el Estado no solo la obligación de castigar a los responsables y reparar el daño, sino también la obligación de investigar y dar a conocer a las víctimas, en este caso, por un paréntesis, Gregorio Graverian, y a la sociedad, todo lo obtenido producto de las investigaciones sobre los hechos y las circunstancias de tales crímenes. Es interesante destacar, como cierre de esta parte, que el derecho a la verdad en materia de graves violaciones a los derechos humanos es parte integrante del derecho internacional por iniciativa de la República Argentina. Vean acá el ejemplo mundial que nosotros venimos dando desde hace varios años en cuanto a la creación de normas vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos, en oportunidad de la adopción de la primera resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad del 20 de abril del 2005. La persona encargada de presentar esta resolución es el doctor Leandro Descuy, que es una persona muy cercana a la actividad que tienen los armenios en esta búsqueda de verdad y justicia. En cuanto a la evidencia, y acá voy a tratar de ser breve, yo quiero destacar que en el marco de la fundación y para presentar
documentación para acreditar en el marco de este juicio los hechos que nosotros habíamos denunciado, el juez libró una importante cantidad de exhortos internacionales a distintos países de Europa, Asia y otros países del mundo. Algunos de esos países contestaron que los archivos nacionales, oficiales de esos estados estaban abiertos para que nosotros fuéramos a recolectar esa documentación. Algunos de los otros países rechazaron, como es el caso de Turquía, aportar información para el juicio, y se juntó mucha documentación. Yo no quiero aburrir diciendo los países, además yo también a veces estoy aburrido de siempre de comentar y como un mantra a todos los países que fuimos. Esta es una información que lo pueden encontrar en la página de la Fundación, que es www.genocidios.org, pero básicamente quiero destacar, y por estar al lado de Juan Pablo, que para mí es un honor que Juan Pablo formó parte del equipo del programa de historia oral de la Universidad de Buenos Aires, que recopiló testimonios de sobrevivientes, testigos oculares del genocidio armenio, y que fue presentado también ese informe académico de la universidad, junto con alrededor de 1000 documentos de todos estos países que viajamos a recorrer y a buscar y abrir los archivos oficiales para presentar documentación original, traducida, legalizada, etc. Además de esta documentación, se presentaron informes eclesiásticos, se presentaron declaraciones testimoniales. También quiero destacar la presencia de uno de los testigos que testimonió frente al juez, que es un amigo también, Gara Topanian, que es un sobreviviente del genocidio, que está presente en la sala, y destacar la importancia también de los documentos alemanes. Él dijo algo muy interesante, que fue la articulación entre el genocidio armenio y el holocausto. Los documentos del Imperio Alemán que presentamos en el juicio son documentos que prueban no solamente la existencia de muertes o el testimonio de muertes, de masacres, sino la connivencia en la planificación y en la ejecución del exterminio masivo de armenios, teniendo en cuenta la relación que había de alianza estratégica y militar entre el Kaiser y el gobierno de los jóvenes turcos entre el año 1915 y 1993. Nosotros en la Fundación tenemos un centro de estudios donde nos dedicamos a analizar toda esta documentación que fue presentada como evidencia probatoria en un juicio, y siempre estamos, o el debate en el que estamos en este momento es el rol que tuvo Alemania en el genocidio contra los armenios, y también la participación de algunos oficiales del Imperio Alemán, algunos diplomáticos del Imperio Alemán, luego en el Tercer Reich. Para finalizar, quiero comentarles que algo que es de público conocimiento, el primero, y la razón por la cual estamos acá, es que el 1 de abril, luego de todo este proceso del inicio de la sentencia, de las apelaciones, de la presentación de documentación que nos llevó a viajar por todo el mundo y a buscar, hacer un trabajo de hormiga, de búsqueda de documentación, el 1 de abril de 2011 el juzgado resolvió que el Estado turco cometió el delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio en el periodo comprendido entre los años 1915 y 1923, y que en el contexto histórico de los hechos comprobados también se había probado la preexistencia y el carácter de víctima de la familia paterna y materna de esos 50 familiares de Grigori Gravedian que habían muerto en el territorio de Turquía y luego en el territorio del Imperio Otomano, porque es algo que siempre hablamos con Gara, también eran armenios otomanos los que vivían, eran vecinos los armenios y los turcos, no estaba conformado Armenia como un territorio con una concepción de Estado-nación moderno, éramos vecinos. Entonces, los 50 familiares de Grigori Gravedian fueron asesinados, fueron exterminados en el marco de ese proceso, cuando residían en el Imperio Otomano y luego hasta